Bueno, pues es un placer hoy para mí tener en este programa a la señora Margot Yolanda del Arbre Quiñones de Zapata. Señora Margot, bienvenida a Angelus Estéreo. Gracias, Aldemar, muy amable. Hábleme de sus orígenes franceses. Usted de descendencia francesa. Su papá se llamaba Jean-Charles Maurice del Arbre Ochinjar, ¿no? Algo así como Juan Carlos Mauricio, una cosa así. Sí, Juan Carlos Mauricio. Sí. Sí, señor. Y Francia. francés y por el lado de la mamá alemán. Alemana. Sí, mi abuelita. Era mi abuelita Ochinger. Catalina. Catalina Ochinger, sí, señor. ¿Y él qué le hablaba de por allá de esas tierras? No, muy bonito todo. En Francia era muy bonito todo. Siempre él estaba con la ilusión de llevarnos siempre a visitar a mis abuelos, ¿no? Pero nunca se realizó. ¿Y como qué recuerdo así que le haya dicho que le hayan quedado pues en la memoria de Francia? Pues la Torre Eiffel, que era que decía que era muy linda. Por ejemplo, viajar en barco y por el ¿qué? El puente de no sé qué, no recuerdo bien cómo se llama él. Bueno, y diferentes partes, ¿no? Los museos, el Museo del Louvre, todo. Sí. Sí. ¿Y la señora Margot sabe algunas palabras en francés? ¿Se le quedaron algunas? Sí, muy poquitas, ¿no? Por ejemplo, Monsieur, que era señor, buena nuit, buenas noches, bonsoir, buenos días, bonjour, buenas tardes, sí, todas esas cosas, sí. Bastantes palabritas. Usted, pero, ¿cómo fue la historia? O sea, ¿cómo hizo él para llegar aquí a Colombia? Él, a raíz de cuando lo iban a llevar al cuartel, entonces ya como eso, todos los padres tenían ese problema de que iban a llevar a los hijos y los entregan al cuartel, ¿no? Para que prestaran el servicio. Entonces mi papá tenía miedo de prestar el servicio y se vino con otros amigos franceses y se vinieron en un barco para acá, para Colombia. Sí. Él es nacido en 1887. Sí, señor, en 1887 nació él allá en Francia y vivía en todo el centro de Francia, o sea, al pie de la iglesia de Lourdes. ¿Y él le hablaba de hermanos que ha tenido él? Tenía varios hermanos, ahorita en el momento no recuerdo de todos, ¿no? Pero tenía una hermanita que se llama Margot, que era con él, fueron gemelos, o mellizos, ¿no? En este caso. Y un hermanito que se llama Marius, otro que no recuerdo en el momento cómo se llamaba, bueno, varios, que se me escapan en el momento, ¿no? Porque tantos años. ¿Pero es posible que usted todavía tenga sus primos o parientes lejanos allá en Francia? Pues sí, señor, pero nunca hemos sabido de ellos, que quisiéramos, ¿no? Llegar y saber la familia que tiene que haber allá, ¿no? Bueno, ¿y cómo fue que don Jean-Charles se conoció con la señora Rosalena Quiñones, que es su señora madre? Ah, sí, él llegó aquí a Bogotá. Claro que él hizo una travesía bastante larga, ¿no? Porque duró bastantes años viniendo de por allá. Y vino aquí a Colombia, llegó a Bogotá, después fue a pasear a Tunja y se encontró con unas amigas, se conocieron y eran primos hermanas de mi mamá. Y mi mamá un día llegaron ahí un domingo con un hermano de mi mamá que llegaban a caballo de ese tiempo y se encontraron y ahí fue cuando se conocieron. Porque es que la historia de su mamá también es muy interesante. Ella es nacida en Chiquinquirá y fue novia del famoso poeta Julio Flores. Sí, señor. Ella estaba de novia de Julio Flores y después entonces ya dejaron los amores y se llevó con mi papá. ¿Y ella les comentó algo del poeta? Sí, mi mamá siempre nos comentaba y tenía muchas cartas de él, tenía poesías, cartas que le había escrito a ella, pero esas cartas no sé qué se hicieron, se perdieron al fin con el tiempo. Porque si las tuvieran hoy día al menos una de eso, ¿cuánto plata no valdría puño y letra de él? Pues sí, sería una maravilla, ¿no? Pero no, lástima, las perdió mamá, no sé, o a veces, porque uno cuando tiene un novio o algo, no, hay personas que rechazan todo, queman, botan, ¿no? Sí. No se sabe qué haría. Bueno, y ella era Quiñones Ferro, y parece que ustedes venían siendo como familiares del padre Ferro, el que estuvo acá. Pues sí, señor, porque él estuvo hablando con mi esposo, con mi hijo,
y dijo que quería conocerme, que quería hablar, pero al fin no tuvimos la oportunidad de charlar, porque él quería saber si era familiar de mi mamá, porque como él era de por allá. Sí. Y parece que sí, porque alguna vez que hablaron ellos dos, comentaban que ese apellido pues era muy escaso aquí en Colombia. Sí, señor, porque casi los Ferro, los Torres y los Quiñones, todos son como de Chiquinquirá. Sí. Son de la familia de, por ejemplo, Julio Alberto Salazar Ferro, que es uno de los que fue senador de la República aquí en Colombia. Y él era primo hermano de mi mamá. Bueno, y volviendo a hablar de su papá, él trabajó en algo de cadenas e hilos. Ah, sí, el padrino de mi papá era de marca Cadena de Hilos y de Sedas, ¿no? Y él era el que mandaba en todo el personal ahí, porque él no tenía hijos y era el que lo tenía ahí como un hijo. Y él dejó todo eso por venirse acá, por la Colombia. Pero él huyó, digamos que de tener que prestar servicio, de meterse en la guerra en Francia, pero aquí le tocó luchar en la guerra de los 1000 días. Eso fue no mi papá, sino el abuelito mío, o sea, el padre de mi madre. Ah, ya. De mi abuelita, mejor dicho, de mi abuelita, el padre de mi mamá. Sí. ¿Cómo se llamaba él? Él se llamaba Salón Quiñones Ferro. Él era primo hermano de mi mamá, fue que juntos se casaron dos primos hermanos. Ah, Sí. Y él fue el que murió en la guerra de los 1000 días. Él fue el que murió en la guerra de los 1000 días, porque le dispararon y a raíz de eso vivió un poquito tiempo enfermo y vino a morir. ¿Y qué edad tenía la señora Margot cuando su padre murió? Cuando mi padre murió, tendría yo por ahí unos 23 años o 24 años, creo yo. Más o menos, me acuerdo así. O sea que usted también lo recuerda bien a él y su acento, me imagino que no hablaba muy bien el español, ¿o cómo era? No, él hablaba el español, sí, pero muy enredado, ¿no? Claro, sí. Él lo aprendió aquí en Colombia y tal vez durante su travesía que hizo, porque él duró viajando en barco y ahí aprendió muchas cosas en un barco. Fue sastre, estuvo también en la cocina, contaba que aprendió a cocinar, fue enfermero. Aprendió la ebanistería, bueno, bastantes cosas, sí, de todo. Bueno, arreglaba relojes, bueno, todo, máquinas de escribir. De pronto de ahí que sus hijos, sus nietos hayan como heredado todo eso de él. Pues sí, porque él trabajaba en todo lo que se imagina, el de madre, él trabajaba en todo. Y arreglaba todo lo que fuera, eso le hacía todo. Bueno, ¿y cómo los describe usted físicamente, cómo eran ellos, su papá, su mamá? Físicamente como que le dijera en el comportamiento de los dos. O sea, ¿cómo él era, digamos, alto? Ah, sí, él era alto, blanco, de ojos azules, rubio. Mi mamá era blanca, de pelito negro, ojitos negros, más bien simpáticos juntos, sí, eran muy chirriados. ¿Y conserva fotografías de ellos o no? Pues sí, señor, los conservo. Ahí los tengo. Y lo mismo la del matrimonio, nosotros también las conservamos, sí, señor. Bueno, y hablando de su matrimonio, usted se casó muy joven, como de 15 años. De 14 años y medio, sí, señor. Yo me casé muy joven. Sí. Bueno, de eso vamos a hablar un poquitico más tarde. Bueno, sus papás se conocen, se casan y viven en el castillo marroquí de La Cara, donde nace una hermana suya. Sí, mi papá duró viviendo un buen poco tiempo ahí en el castillo marroquín y ahí nació mi hermana. Después ellos se fueron para Bogotá, de Bogotá fueron a Fontibón, compraron una casa y allá fue donde yo nací. Bueno, ¿y por qué por qué fue a vivir allá a ese castillo? Porque con el señor marroquín se conocieron el dueño del castillo y él lo contrató para que mandara un poco de señores que necesitaban para hacer unos trabajos de unas canteras y él era el que mandaba a todo el personal, ¿no? Y después, más tarde, me parece, o más antes, no sé, mi papá fue el que dirigió todo lo que fue el ferrocarril del norte, la línea del ferrocarril del norte, mi papá. Sí, porque él también era ingeniero. Sí, señor.
Bueno, y en cuanto a su vida, su niñez, usted estudió con monjas y estuvo en Facatativá, vivió en varias partes. Pues sí, señor. Yo estudié en varios colegios en Fontibón. Estuve en el Colegio de las Monjas del Rosario en Fontibón. Después fuimos a Facatativá y también estudié allá en el Colegio de las Monjas. Y así en diferentes colegios en Fontibón, sí, señor. Bueno, y qué le dejó para su vida ese estudiar con monjas? ¿Fue bueno, fue malo? Ay, para mí fue muy lindo. Yo toda la vida anhelé estudiar más allá, porque era muy bonito, le enseñaban a uno muchas cosas. Enseñaban a bordar, a tejer, tocar piano, hasta guitarra. Entonces le enseñaban las monjas, muy bonito. Bueno, y Armenia, ¿por qué fueron a dar por allá? Fue porque nosotros nos íbamos para Francia. Mi papá resolvió irse para allá a visitar a mis abuelos y radicarnos allá a vivir. Pero entonces llegamos hasta Ecuador y de Ecuador entonces nos volvimos a raíz de que habían dejado un nietecito de ellos, hijo de una hermana que había muerto. Y lo queríamos mucho ese niño y por esa razón nos volvimos. Entonces no pudimos ir a Francia por ese motivo. Pero usted estaba muy pequeña cuando ese viaje. Sí, señor, tenía 9 añitos cuando nos fuimos, sí. ¿Y qué hubiera sido de su vida, imagínese, por allá en otro país? Ah, pues sería hasta maravilloso, ¿no? Porque conocer y explorar más cosas y Claro. ver cosas nuevas, diferentes, ¿no? Estar con los abuelos y los tíos, ¿no? Porque uno de ellos era aviador y él vino por nosotros. Pero entonces nosotros no nos fuimos con mi papá, decía, no, primero van a hacer una travesía, primero quiero por tierra, todo lo que es por tierra, en tren, en automóvil, en bus, todo, ¿no? Después en barco y después ya así por aire, por en avión. Sí, a raíz de eso no nos fuimos con nuestro tío que él vino. Y aunque usted estaba muy pequeña, pero recuerda, me imagino que hubo tristeza porque se canceló ese viaje. Ah, sí, claro, porque nosotros viendo a nuestro tío que quería que nos fuéramos. Pero entonces mi papá dijo, no, yo no las quiero dejar ir si no es conmigo y todo eso. Más bien, Marius, tú vayas y después te vuelvo y te llamo y nos recogen en diferente país, donde sea, yo los llamo. Pero así no se realizó. Sí. Bueno, él también, su papá pues dirigió lo del ferrocarril, como usted me contaba, y estuvo trabajando en Barranca Bermeja con lo del petróleo. Sí, señor, y mandando a hacer un caserío para los trabajadores de ahí. Duró un poco tiempo. Eso me contaban que también fue una experiencia muy buena allá en eso. ¿Ustedes en total son 4 hermanos? En total, sí, señor, 4. Y bueno, y los otros 3, ¿cómo se llamaban? ¿Qué hacen ellos o qué hacían? No, una de mis hermanitas se llamaba Esther. Ella murió cuando tuvo el segundo niño. Y a los 18 días de haber nacido el niño, ella murió. El nené quedó y duró 3 meses, 18 días preciso. También murió. Quedó el otro niño que se llamaba Carlitos, o se llama porque todavía vive, ya es un señor, tiene sus hijas, su señora, todo eso. Él es el que le hablaba, que por ese niño no pudimos ir a Francia, por el cariño que le teníamos. Él es el que quedó de mi hermana, de Esthercita. Y mi hermana Lili, mi hermano José, que ya son fallecidos. Ahora no quedó sino yo. Sí. Sí. Pero de ellos tuvieron hijos, su hermana Lili y su hermano José. Sí, señor. Y ellos vienen acá, ya tienen varios hijos. Ya son grandes, otros casados, todo. Sí, unos señores, señoras ya. Sí, señor. Bueno, ahora hablemos de cómo conoce la señora Margot a don Luis Ernesto Zapata Melo. ¿Cómo se conocieron? ¿En qué parte? Ah, nosotros nos conocimos en Fontibón porque mi mamá era amiga de la señora Elena. La mamá de él. De la mamá de él. Y Chepe, que era uno de los hijos ya grandes, iba mucho a la casa de nosotros. Y una vez él fue por ahí a echar flecha y coger pajaritos, como en ese tiempo echaban flecha. Entonces se encontraban con mi hermana, yo estaba con ella y yo lo conocí, pero él estaba pequeño también. Y después dejé mucho tiempo de verlo y ya más tarde lo vi ya hecho un joven. Y también dejamos un poco de tiempo de vernos.
Pero entonces después ya, una ocasión que fuimos a la casa, que sabemos que allá arreglaban joyas, todo eso, fuimos a mandar a arreglar unas joyas con mamá, y la casualidad fue que estando en la sala salieron el Chepe y él, Luis, y nos saludaron, y ahí fue donde nos conocimos. Sí. De nuevo, ya él es un joven y yo una señorita. Bueno, y empezaron, digamos, las visitas y todo, pero ¿cómo fue para casarse tan joven? ¿Él habló con sus papás? ¿Cómo fue eso? Pues sí, ¿no? Él llegó y charló con mi hermano y siguió yendo porque fueron a que le arreglaran un radio con una amiga, pero eso fue un pretexto, ¿no? Por ir charlar y todo. Y ahí fue cuando comenzamos los amores, y después duramos 10 meses, nos casamos, pues eso fue muy rápido. Sí, claro. Sí, claro que en la casa no se opusieron de que no me casara, pero más bien como ya conocían las familias, entonces dijeron que sí. ¿Y cómo una niña, porque usted era una niña cuando se casó, cómo asumió usted tener que formar un hogar? Pues sí, no, yo no sé, tal vez por lo que uno está en la casa ya habituado a todas las cosas, ¿no? Entonces ya tenía como experiencia, ¿no? De la vida, entonces ya al casarnos comenzamos a comenzar a tener responsabilidades y todo, ¿no? Sí, yo más bien fui muy juiciosa en ese sentido. Sí. Sí. Bueno, y pues yo conozco la foto de su matrimonio. ¿Cómo fueron esos preparativos, ese vestido tan bonito que usted tiene en esa fotografía? Pues ese vestido lo compramos en un almacén, me gustó, ¿no? Nos lo compramos muy bonito. Y después del matrimonio fuimos a la Chimmer y ahí fue donde sacaron las fotos. En la Chimmer fue donde sacaron las fotos de matrimonio, sí señor. ¿Quién era no sé, Getón Ferro, dice así? Ah, el que llaman Getón Ferro era un primo hermano de mi mamá. No sé si vive todavía, pero es era el dueño, no sé si todavía es el dueño de la laguna de Fúquene, la que es tanto nombrada, ¿no? Y a ellos, mejor dicho, lo apodaban el Getón Ferro. Sí. ¿Y su merced lo conoció a él? ¿Qué hacía él? ¿Cómo era? No, señor, no lo conocí, sino que he sabido que más bien es como de la familia de mi mamá, como un primo hermano de él, ¿no? Pero no sé si todavía viva o tenga hijos, no sé. Quisiera conocerlo. Bueno, y cuando ustedes se casan, ¿siguen viviendo en Fontibón o se vienen para acá, para Sesquilé? Nosotros duramos un buen poco tiempo, sí señor, en Fontibón, y después nos vinimos para acá, pero nos vinimos fue como en son de paseo, estamos unos meses nomás, y es la hora en que no nos hemos ido. ¿Y qué le pareció de Sesquilé, primera vista? Pues muy bonito, ¿no? Porque uno enseñaba a vivir por allá en la ciudad, y no, todo es como muy reducido, todo, y es diferente, ¿no? Y por aquí el campo es muy bonito, ¿no? Entonces, a raíz de eso se amañó, amigo, y no nos fuimos. Sí, claro. Sí. Bueno, ¿y a dónde llegaron a vivir? ¿En qué casas? ¿En qué casas? De primero vinimos a vivir en la casa del señor Moisés, del señor Lugo, Moisés Lugo. Y después, entonces pasamos a la casa de la señora Eduviges, allá al frente, la casa del frente. Más tarde pasamos a vivir en la casa del señor Acosta, y al frente del hospital. Ah, no, donde la señora ¿qué? Yo tengo aquí donde doña Lola Pineda. La señora Lola Pineda fue que ella la compró, la casa de don Moisés Lugo. Ah, esa era la de... Esa se la estaban vendiendo a mi hijo, claro. Pero entonces ella la compró. Ella la compró como que en 6.000 o 7.000. ¿En ese tiempo? En ese tiempo. Baratísima, ¿no? Y ella le vendió esa parte donde viven los señores Bustos, ella se lo vendió a ellos. O sea que lo demás le quedó a ella. Y nosotros pasamos a vivir ahí donde le digo, donde la señora Eduviges. Después nos fuimos con la señora Herminia. Después de la señora Herminia pasamos donde los señores Acosta, al frente del hospital. Después nos pasamos allí arriba donde una señora Marta, y ahora acá. Sí. ¿Sí? ¿Y qué personas recién llegaron las acogieron? ¿Cuáles fueron sus primeros amigos aquí en Sesquilé? Pues los primeros amigos que nosotros conocimos fue
el señor Orjuela, la señora Citatulia, el señor Alberto Rodríguez Ruiz, don Efraín Sarmiento, don Luis Martínez, así de primero, la señora Chavita de Rodríguez, la esposa de don Alberto, así, todas esas personas así, sí. Bueno, y siempre a don Luis Zapata lo visitaba mucha gente, ¿no? Por decir, cada noche iba un personaje diferente. Su merced, que veía qué personas lo visitaban y como de qué hablaban. Pues siempre iban todos los amigos, el señor Laguna, don Alberto Laguna, que fue un gran amigo para mi hijo. Siempre él iba todas las noches, era el que más los visitaba. Don Eduardo Costa, él se la pasaba siempre en la casa, era de las personas que más lo frecuentaba allá. Diferentes personas, así amigos, muchas personas, sí señor. Y a don Luis le gustaba hablar muchísimo y de tantos temas, ¿no? Sí, él le gustaba hablar mucho y por eso seguro que les gustaba mucho ir, porque siempre la pasaban charlando, pasaban un rato muy ameno, sí. Y se distraían mucho, echaban muchos chistes, bueno, contaban así cosas que pasaban en la vida, y bueno, se distraían bastante. ¿Y la señora Margot de pronto se aprendió algunos de los chistes que él contaba o de esos trucos de magia que él hacía? Pues sí, varios trucos de magia, y nosotros estuvimos en el salón, un salón aquí en Esquilé, y dimos una función de pruebas de prestigitación, estuvimos una noche, hubo bastante gente. ¿Y eso quién lo organizaba? ¿Cómo fue? No recuerdo quién lo organizaba, me parece que era el señor Contreras, y no recuerdo quién más, tal vez el sacerdote, ¿no? Pero fue muy bonita la velada esa noche. Claro. Sí, hubo bastante gente. Sí. Estuvo muy distraído, sí. Bueno, y la señora Margot siempre desde muy pequeña ha trabajado en joyas, hace unas muñequitas muy diminutas, muy bonitas, y trabaja la filigrana. ¿Qué es eso? La filigrana se hace un alambrito muy finitico de plata que se pasa por unas hileras. Después se unen estos dos alambritos, se tuercen y se van aplanando con un martillito suave, suave, y después con una pinza se va entorchando y se va haciendo la figura que uno quiere y la pone sobre una plaquita de plata, toda caladita, y va haciendo las figuritas y hace uno las flores o un paisajito, un cisne, un pavo real, lo que uno quiera, ¿no? Y queda muy linda la filigrana, eso es muy bella trabajarla, sí señor. Y pero para trabajar en eso, pues aparte de disposición de nacer con esa habilidad, para eso también hay que tener, no sé, buena vista y concentración. Ah, sí señor, eso tiene que tener uno mucho cuidado y tener buena vista, porque es que eso es muy fino y de mucho cuidado, muy delicado. Todo eso sí hay que tener muchos cuidados para todo eso, para trabajarla. Bueno, y en cuanto a las muñequitas que usted hace. Fue que me nació un día de hacer una muñequita chiquita y que yo quería hacerla en miniatura y seguía haciéndola así, y como me ha gustado mi nombre, que siempre me decía mi papá, era Gogó, y a mi hermana Lili, por abreviar tal vez, ¿no? Para no incomodarse tal vez por el modo de hablar, ¿no? Entonces digo, ella Gogó y la otra Lili, entonces nos llamaban así, entonces yo puse las muñequitas chiquitas Gogó. Pero su hermana Lili, entonces, ¿cómo se llamaba ella? Ella se llamaba Ivone Marcela y yo Margot Yolanda. Sí. Bueno, ¿y qué otras cosas, qué otras manualidades le gusta trabajar? A mí me gusta, por ejemplo, tejer, bordar, me gusta mucho todo eso. Sí, señor. Me hablaba que las primeras personas, los primeros amigos que tuvieron fue don Eduardo Orjuela y la señora Ana Sixta. ¿Qué recuerda de ellos en especial? Pues del señor Orjuela y la señora Sixtatulia tengo muchos recuerdos, porque en todas las navidades siempre ellos nos mandaban regalos, y en la Semana Santa lo mismo. Fueron muy buenas personas, muy excelentes amigos para nosotros. Para nuestros hijos fueron, como decir, los abuelitos, los padres, los abuelos paternos o maternos de ellos, porque los querían mucho.
siempre no se olvidaron de una Navidad para nosotros. Fueron muy queridos, sí. ¿Y con qué más personas han compartido así? Porque, digamos, usted antes casi no salía y ahora ni siquiera conocía la finca de don Chepe Zapata, que se llama Alaska, y ahora sí ya, después de tanto tiempo fue por allá. Ah, sí, duramos mucho tiempo, mejor dicho, con la gana de ir a visitarlos allá, pero nunca se nos cumplió. Después un día llegó Margarita y el señor Acosta y me dijeron, bueno, doña Margot tiene que ir por allá, a donde don Chepe, a visitarlo. Y así fue que el señor Acosta me llevó para allá en su camioneta y estuvimos muy sabrosos con Margarita todos. Fue muy agradable ese paseo. Sí. ¿Y qué le pareció allá esos cerros de Sesquilé? Ay, pues eso es divino, ¿no? Porque todo eso es bello. Nomás el aroma de las matas, el ambiente, el aire, todo eso es divino. Los pajaritos, todo. Y como una paz, como muy lindo todo eso por ahí, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, hablamos de su matrimonio, volviendo al cuento de su buen vestido y toda la cuestión, pero es cierto que no comió sino arroz de leche ese día. Ah, sí, no. Pues estuvo muy bonito todo eso. El vestido era lindo, sí. Lo conservé por mucho tiempo, después entonces ya me dijeron que lo vendiera para una amiga que se iba a casar. Se lo regalamos y al fin nos olvidamos de esa amiga, no supe al fin qué se hizo y sí. Ahí quedó, hasta ahí quedó el vestido. ¿Y cómo fue lo del arroz de leche? Pues del arroz de leche, no, eso fue que allá acostumbramos nosotros a hacer el arroz de leche. Por ejemplo, en un plato sopero comíamos el arroz de leche. Nos gustaba mucho, ¿no? Y una vez se lo serví a mi hijo y él nunca había comido arroz de leche así en un plato grande. Y me dijo, ay, mija, ¿pero por qué tanto? Entonces le dije, acostumbramos así después del almuerzo. Entonces comprarnos un plato de arroz de leche que lo acostumbramos en la casa. Y entonces se lo hice. Después se acostumbró y siempre nos mandaba a hacer el arroz de leche que él quería y le encantaba. Claro. Sí. Bueno, y ustedes les enseñaron a sus hijos muchas cosas, ¿no? Aparte de la joyería, todas estas curiosidades, también cocina. En cuanto a cocina, cosas de cocina. Ah, sí. Ellos aprendieron mucho, pero pues, yo les enseñaba a cocinar, porque yo decía, bueno, el día de mañana ellos, como yo estaba trabajando, es mejor que ellas aprendan a cocinar y sepan para que me ayuden, ¿no? Porque a veces trabajábamos con mi hijo y trasnochábamos bastante. A veces amanecíamos para entregar el trabajo del señor Rojas Parra. Entonces, ellas nos ayudaban y entonces les íbamos enseñando. Sí. Bueno, ahora hablemos de los hijos. ¿Cuántos hijos, cuántas hijas? Pues hijos, tuve 7. Todos, sí, 7 hijos. A ver, dígame los nombres de mayor a menor. 4 hijas y 3 hijos, ¿no? Sí. O sea que, por ejemplo, comenzamos a Aurora, Luis, Margot, Yolanda, Raúl, Leonora y Alvarito, el menor. Sí, sí, la cubita. Y de pronto esos gemelos que usted tuvo, mellizos, y que se repitieron en los hijos de Aurorita, ¿vienen también de su familia? Porque me cuenta que tuvo unos primos franceses o unos tíos gemelos. Sí, eso viene a raíz, por ejemplo, yo creo que ya viene de trascendencia, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, mi papá y mi hermana y una tía, Margot, eran mellizos. Después yo tuve los hijos también mellicitos, que fue Leonora y Raúl. Y Aurorita sus 2 niños, que es Jaimito y Héctor. Claro. Sí. Pues sí. Y todo esto que han aprendido también se ha transmitido a los nietos. Los nietos también les gusta hacer así cositas y arreglar. Por ejemplo, Jaime y Héctor, ¿no? Que son los que más hacen eso. Ah, sí, señor. Por ejemplo, Héctor y Jaime en sus radios, televisores, son los que les gusta mucho. Por ejemplo, yo creo que es por sangre, ¿no? Que les ha gustado, porque un hermano mío era también técnico, la hija de él. Entonces yo creo que eso viene, ¿no? Por sangre, ¿no? De los familiares siguen ese mismo, la misma, como le dijera, el mismo trabajo, sí, el mismo. Y por ejemplo de joyería, mis nueras, ¿no? Que aprendieron también la joyería, ya ellas también ya saben. Por ejemplo, Marinita sabe trabajar divinamente ya.
Abigail le ayuda también a Raúl, ha aprendido bastante. Pues bueno, ¿no? Eso es bueno también para ellas. Bueno, ¿usted qué siente por Sesquilé y por la gente de Sesquilé? Pues por Sesquilé, pues yo estoy muy amañada aquí en Sesquilé, me gusta mucho. De la gente de Sesquilé, pues todo el mundo, las personas que yo conozco, pues para mí son muy agradables, buenas personas. Pues las estimo bastante, sí señor. Sesquilé también me gusta mucho. Bueno, señora Margot, pues muchísimas gracias, le agradezco, ¿verdad?, por habernos brindado este ratico aquí en su casa, por contarnos toda esa bella historia de su vida, y quisiera que le mandara un mensaje a todos los que nos están escuchando. Bueno, a todos los que me están escuchando les mando un mensaje, y a los que no he hablado de ellos, que me perdonen porque en el momento se me han podido pasar. Los quiero mucho, al señor Solano, a Cecilita, que son unas grandes personas, siempre fueron han sido unos grandes amigos, los he querido bastante. De ellos no hablé, pero ellos toda la vida han ido a mi casa a visitarme siempre, son bellas personas, las niñas las quiero mucho, al demás lo mismo. Y muchas gracias a todos, muy amables.